Hoy tenemos un tema muy interesante que nos expone o nos invita a pensar la Municipalidad de San Isidro de Heredia, que tiene que ver cómo se da la equidad en la familia, en todas las tareas que representa. Quiero comentar que esto es una actividad promovida por la Municipalidad de San Isidro, específicamente por la Oficina de Equidad de Género y de Desarrollo Social. Esta oficina está administrada por Evelyn Arroyo, la licenciada Evelyn Arroyo, y también por la licenciada Carolina Solís. Bueno, este tema de las tareas compartidas en la familia, la equidad, hoy juega un papel preponderante. Quiero dar algunos aspectos introductorios mientras se conectan algunas personas y que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, porque pareciera que el COVID, por un lado, nos ofrece un panorama difícil porque nos cambia lo que veníamos haciendo y la manera en cómo lo veníamos haciendo, pero también podría significar oportunidad. Podría significar oportunidad también. Bueno, ¿y qué oportunidades tendríamos en este momento que nos pudiesen ayudar? Entonces, la intención es conversar sobre eso. La intención es que ustedes hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Lo que queremos hablar es sobre la equidad de las tareas en la familia. Voy a empezar diciendo algunas cosas para ir introduciendo y mientras las personas se van conectando. Bueno, a nivel de roles sociales, a nivel de las maneras en cómo nos enseñan a ser hombres y nos enseñan a ser mujeres, hay algunos roles estereotipados establecidos que han venido cambiando con el tiempo y con el tema de COVID-19 se ha venido a visibilizar más estos cambios. Anteriormente al hombre se le daba un rol de proveedor en el hogar y a la mujer un rol de cuidado, ¿verdad? Socialmente es así y todavía hay algunos aparatos ideológicos, algunos aparatos de socialización que siguen promoviendo esta estructura de hombres proveedores, mujeres cuidadoras. Bueno, aún con esa primera parte, habría algo interesante que decir, ¿verdad? Si algo nos está ofreciendo el COVID ahorita es que allá cuando se dice que la economía se está derrumbando, lo cierto es que hay una economía que más bien está en crecimiento, que es la economía del cuidado. No sé si ustedes han notado en la actualidad, yo sí lo he visto con alguna frecuencia, que por ejemplo en algunos hogares se han venido organizando para preparar y vender alimentación, por ejemplo. Entonces usted ve a la pareja organizándose para esta labor. La gente que está con teletrabajo está viendo una situación compleja relacionada al cuidado de los niños y la combinación con el tema del trabajo también. Entonces pareciera ser que hay una economía emergente que desde una estructura de producción económica
tal cual como se venía realizando antes del COVID, pareciera que hoy no tendría sentido esto de la economía del cuidado. Pero pareciera que con el COVID se despierta esta oportunidad de hablar de esto de la economía del cuidado. Hay algunos datos que les voy a ofrecer. Tradicionalmente se habla de dos conceptos. Por un lado, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Históricamente, socialmente hablando, el trabajo productivo ha estado centralizado en la producción, en aquello que genera divisas, en aquello que se materializa en alguna comercialización de bienes y servicios, bienes y productos. Por otro lado, el trabajo reproductivo hace referencia a todas aquellas tareas que son necesarias para que el trabajo productivo se lleve a cabo, pero que sin embargo no es considerado como un trabajo como tal. Estamos hablando cuando hablamos de trabajo reproductivo, podríamos estar hablando de todos los trabajos domésticos, por ejemplo. Hoy entendemos, porque el COVID-19 no lo permite entender, que este trabajo reproductivo tiene un valor y tiene un valor muy alto. No es que esto sea nuevo, esto se ha dicho en muchísimas ocasiones anteriormente. Sin embargo, no había sido escuchado por muchas personas, sino hasta ahora que lo están viviendo y experimentando. Entonces, noten ustedes qué interesante esta oportunidad de cambio social que tenemos en este momento, porque si la lógica binaria anterior nos dice hombre proveedor, mujer cuidadora, y si estuviésemos ahorita comprometidos con esa lógica, sexista por cierto, hoy tendríamos que pensarla porque, por ejemplo, papá y mamá están en casa y el rol de producción de proveedor ha cambiado, por tanto, el rol de cuidador también debe de cambiar. Pero pareciera que algunas estructuras se mantienen rígidas ante esta circunstancia. Es decir, pareciera que el rol de proveedor en este momento está siendo congelado, pero que hay una rigidez para asumir un rol acerca del cuidar la familia, cuidar el hogar, redistribuir las tareas y los roles. Entonces, esto nos hace pensar que el código binario de proveedor hombre, mujer cuidadora, en este momento está sufriendo un desafío, está sufriendo una debilidad. Entonces nos queda la oportunidad de crear algo nuevo, algo diferente. Pero si nos mantenemos rígidos con el rol preestablecido, no vamos a aprender estos nuevos desafíos que nos presenta la circunstancia actual. Entonces, bien, estaba mencionando que tenemos dos conceptos: el trabajo productivo, el trabajo reproductivo. Eso da cuenta de un concepto que se le denomina división sexual del trabajo. Es decir, qué trabajos son diseñados o pensados o socializados para el hombre y cuáles pensados para la mujer. Esto es una estructura sexista y es una estructura machista, como lo he comentado anteriormente. Entonces, si estamos todos en casa y los roles tradicionales no se están cumpliendo por las circunstancias de organización económica y social actual, correspondería entonces asumir un nuevo rol, el rol de compartir las tareas y compartir las obligaciones en el hogar.
En Costa Rica, en el 2017, se publicó una encuesta que se llamaba, o que se llama más bien, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. En ella se encuentran una serie de datos bastante interesantes a reflexionar hoy. Por ejemplo, hay un mayor número de horas que la mujer invierte en labores domésticas que el hombre, aun cuando los dos tienen trabajo, por ejemplo, en horario de oficina, como se le denomina, qué sé yo, de 8 a 5, de 7 a 4. Entonces, el hombre y la mujer tienen el mismo horario, qué sé yo, de 7 a 4. Sin embargo, cuando llegan a casa, la mujer continúa con un rol de cuidadora y el hombre entra en un rol de descanso porque ya cumplió su rol de proveedor. Entonces, lo que nos estamos encontrando acá es un tema de doble jornada para la mujer y que está socialmente justificada para el hombre, porque socialmente así se ha organizado el entorno social. Claramente esto es francamente discriminatorio y claramente produce un cansancio adicional en la mujer. En estos datos de la encuesta nacional sobre uso del tiempo, da cuenta que al sumar las horas laborales de una mujer al día, no son 8, como usualmente son en el hombre, sino que suman entre 12, 16 y hasta 20 horas laborales al día. Porque no solamente se ocupa la mujer del trabajo productivo, sino también del trabajo reproductivo. Para las personas que se están conectando ahorita, repito el concepto. Trabajo productivo es este trabajo centrado en la producción de bienes y servicios, el que es remunerado. El trabajo reproductivo es este trabajo que se necesita para que el productivo se lleve a cabo, pero no es remunerado. ¿Cómo lo sabemos? Algo muy sencillo. Si usted es un hombre que tiene un trabajo, por ejemplo, X, cualquiera, usted necesita tener una presentación personal correcta. Eso implica, por ejemplo, que su camisa esté planchada. Eso implica que su pantalón esté planchado. Eso implica que su ropa esté lavada, por ejemplo. Eso es trabajo reproductivo, necesario para el trabajo productivo. Pero en el caso de la mujer, lo que está pasando ahorita es que cumple una jornada de trabajo productivo y cumple otra jornada de trabajo reproductivo. Mientras que el hombre, lo estoy diciendo en términos de cómo la sociedad nos ha organizado, no en términos de que estemos de acuerdo con esto que se está planteando. Mientras que el hombre solamente hace una jornada de trabajo productivo. Algunas personas especialistas en este tema han llamado a esto de otra manera. Le han llamado la economía del cuidado. El valor que tiene el cuidado y justamente dicen estas personas que vienen hablando desde hace muchos años sobre la economía del cuidado, la oportunidad que hoy tiene la economía del cuidado en el marco de COVID. Entonces ellos hablan de 3 áreas en particular. Hablan del cuidado propiamente dicho, hablan de la salud y hablan de la educación. Algunas estadísticas latinoamericanas, por ejemplo comentadas por la CEPAL, parecieran decir que por cada 7 personas del personal en salud, por cada 10 personas del personal de salud, 7 son mujeres, 3 son hombres, es decir, un 70% de las personas que trabajan en salud son mujeres. Pareciera que es una estadística similar en educación. Yo creo que eso es muy fácil de validar. Piensen en cualquier escuela que esté alrededor de ustedes
y visualicen cuántas docentes mujeres hay, cuántos docentes hombres hay. Vayan a la clínica, o no vayan, sino visualicen la clínica en este instante y hagan un pequeño recuento de lo que ustedes recuerdan de la última vez que fueron a la clínica, de cuántas mujeres estaban laborando ahí y cuántos hombres. Aunado a la labor propiamente del cuidado de niños y niñas, pero no solamente de niños y niñas, de personas adultas mayores también. Entonces, lo que se está planteando ahorita es que la economía del cuidado se está convirtiendo en una oportunidad para convertir el trabajo reproductivo en trabajo productivo. Por eso las personas que son especialistas en género y que están analizando este tipo de situaciones hoy dicen, sería muy lamentable que hagamos un análisis de género sobre lo que el COVID-19 nos está presentando bajo las mismas lógicas anteriores al COVID. Sería lamentable. Hoy tenemos que repensar algunas de estas categorías. Voy a plantear esto un poquito más aterrizado, un poquito más a la cotidianidad de la casa. A ver, lamentablemente ahorita hay desempleo, tanto en hombres como en mujeres. Ahorita hay un grupo importante de hombres que están en casa y que no sabían lo que significa estar en casa. Una cosa es salir a las 6 de la mañana y regresar a las 5 de la tarde, y otra cosa es despertar en casa, estar toda la mañana en casa, toda la tarde en casa, toda la noche en casa. Muchos hombres no tenían conciencia de lo que esto significa, lo que significa la cotidianidad de estar en el hogar, lo que implica cuidar hijos, cuidar hijas, relacionarse. Ahorita hay una nueva forma de relacionarse entre papás, mamás e hijos, y los que vivan en la casa, abuelos, tíos, primos, etcétera. Entonces, a nivel del hogar, ahí donde estamos en este momento, en distanciamiento físico, en nuestra burbuja, están pasando cosas que no estábamos preparados para ellas. Pero en este instante no es tanto la dificultad en sí. La dificultad es que ante este cambio que se presenta, sigamos haciendo las mismas cosas. Y la oportunidad que tenemos es de asumir roles compartidos. Esta es una excelente oportunidad para que los hombres aprendan sobre el cuidado, sobre el cuido, sobre vincularse con hijos e hijas, sobre aprovechar el tiempo en familia. Y también es una excelente oportunidad para que el trabajo reproductivo, o esto que se llama más contemporáneamente la economía del cuidado, sea mayoritariamente reconocido. Es decir, que este trabajo que ha estado histórica y socialmente depositado en la mujer, se replantee, se piense, y que las personas que están en el hogar aprendan otra forma de organizarse, otra forma de planificar la rutina del día a día. Esta es una excelente oportunidad para que algunas personas aprendan sobre cocina, aprendan sobre lavado, aprendan sobre planchado, aprendan sobre cuidado, porque justamente el cuidado es lo que está rescatando la economía actual. Les decía al inicio, por lo menos yo lo he visto con frecuencia, yo no sé si ustedes también lo han observado, cómo hay hogares que se están organizando para vender comida, para subsistir. Entonces, como
la esposa o el esposo, o los esposos o las esposas, quien sea que estén viviendo en el mismo techo, se organizan para preparar la alimentación, para ir a hacer las compras, para hacer la logística del reparto. Particularmente a mí me llamó la atención hace unos días, estoy cerca de personas que pasan esto que les estoy mencionando, y les comprábamos a ellos y a ellas y comidas que ellos estaban haciendo, y venía la presentación bonita, honestamente venía la presentación bonita. Notábamos que, por ejemplo, el señor era el que se había quedado sin trabajo, entonces como que empezó a hacer esto, ¿verdad? Y la comida venía bien bonita en realidad, pero sucedió también que la esposa también tuvo dificultades de trabajo, entonces entró en este negocio de las comidas, ¿verdad? En casa. Pero entonces la presentación ya venía con unos detalles diferentes, ya venía con letra de la esposa que decía gracias por no sé qué, ¿verdad? Y traía como unas expresiones de mayor conexión con el cliente, ¿verdad? Al final, lo que hemos visto en estas 4 semanas al estarle dando seguimiento a estas parejas es cómo se han unido y cómo han tenido que convertir esto del trabajo productivo y el trabajo reproductivo en una sola actividad, no separada, no desde esta división sexual del trabajo de qué le corresponde al hombre, qué le corresponde a la mujer, sino más bien los dos y todos los que estén ahí involucrados sacan la tarea adelante. Eso está pasando, pero eso pasa con las familias que están dispuestas a ser flexibles, a adaptarse. En el tanto en las familias se mantengan estructuras rígidas de no cambiar estos roles y estos estereotipos, no estarán aprovechando la oportunidad que les presenta la crisis para poder hacer cambios a lo interno. Cambios que tienen que ver, como les estoy mencionando, con esto que se ha llamado la economía del cuidado. Todo lo que representa el trabajo reproductivo que hoy está generando ingresos a la familia. Esa es como una de las motivaciones. Pero la otra motivación es la solidaridad en el hogar. La solidaridad en el hogar. Ya dijimos que el trabajo, la mujer cumple, la mujer que trabaja cumple con trabajo productivo y trabajo reproductivo, y el hombre solamente con trabajo productivo. Ya dijimos que la encuesta nacional de uso del tiempo deposita un mayor tiempo en el trabajo reproductivo en las mujeres que en los hombres, mientras que en actividades como esparcimiento, ocio, etcétera, los hombres tienen un mayor porcentaje que el de las mujeres, es decir, tienen una mayor oportunidad de descanso, aunque no lo reconozcan, aunque no lo vean. También la mujer no lo ve así porque se le ha naturalizado ese rol de cuidadora. Entonces, el desafío hoy en temas de solidaridad familiar es que los hombres se involucren en el trabajo reproductivo, así como las mujeres se han venido involucrando en el trabajo productivo. Como ya mencioné, esto se relaciona con cuidado y vínculo con los hijos, se relaciona con distribución de tareas en el hogar y se relaciona con nuevas formas de generar ingresos económicos a través de esto que se hace llamar trabajo reproductivo, o lo que otros llaman la economía del cuidado. Y es que resulta ser, para que tengan una idea todavía mayor de lo que estoy tratando de plantear, que esta economía del cuidado, que nace del trabajo reproductivo, en medio de la pandemia, que lo que convoca es el tema de la enfermedad, el tema de la muerte, entonces
lo que salta al lado es la sobrevivencia, la existencia humana. Y esa sobrevivencia y existencia humana, hoy, en este instante, está en las actividades del trabajo reproductivo, en las actividades del cuidado. Entonces, social y culturalmente, hoy tenemos una enorme oportunidad de generar un cambio, una transformación social en la manera en cómo hombres y mujeres se organizan, se relacionan y resuelven. Esa es una segunda motivación para replantear las tareas en la familia de manera equitativa.